Ustedes saben de qué es interesante en un día como hoy tratar de hablar de cosas positivas. Tal vez podríamos hablar de muchas cosas con él. Un querido amigo, un hombre que viene trabajando hace muchos años. Nos conocemos hace unas cuantas décadas y para mí es una gran alegría poder tenerlo entre nosotros cada tanto cuando él puede y dispone de algunos minutos para que nos dé sus vivencias, sus conocimientos. Me refiero al querido amigo, al doctor Antonio Laceras, que ustedes ya saben, es doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, parapsicólogo, filósofo, escritor, un hombre que ha investigado el tema de los ovnis también, no hay que olvidarse de eso. Nosotros comenzamos hablando con él en el año 1975-76 sobre estos temas. Acaba de recibir también el premio especial de la ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina, en el rubro de periodismo científico. Un gran tipo, un gran amigo, querible. Así que bueno, bienvenido querido amigo, doctor Antonio Laceras, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Feliz 2023, ¿eh? ¿Cómo va eso? Efectivamente, efectivamente. Bueno, primero agradecerte esta invitación para este diálogo, esta conversación. Contentísimo de cómo esta radio y TV Galáctica cada vez más audiencia en todas partes del mundo, lo veo en la repercusión. Bueno, ahí se ve bien lo que es el trabajo positivo, la perseverancia trae ventura, dice Lichín, y eso es lo que vos y toda la gente de tu equipo viene haciendo. Así que un buen ejemplo de que cuando uno tiene claro los objetivos, para qué va a cumplir esos objetivos, y está dispuesto a la perseverancia, al ensayo y el error, el éxito aparece. Una alegría Te estar agradezco, Antonio. compartiendo este Igualmente. ratito ya rumbo a mediodía Es aquí cierto. contigo, Uh-huh. de este último viernes de enero Así además. es, así es. Ya Antonio, termina enero. mucha gente sabe que nos llamó y nos dice, che, ¿qué pasa? Que no lo contactábamos, Antonio, porque estaba con muchas actividades profesionales y bueno, él nos había pedido que le demos un poco de tiempo. Yo Sí, lo es digo, verdad. lo aclaro porque la gente a veces se piensa que ha habido algún tipo de inconveniente. De ninguna manera, o sea, con Antonio como con otros amigos que participan en la señal internacional de Galáctica, hay una relación de muchísimos años y siempre hablamos con transparencia. Y cuando tenemos que decirnos alguna cosa, lo decimos de frente como caballeros honorables que somos. Y si hay algún temita, lo aclaramos como corresponde y otra cosa, ¿no es cierto? Porque, viste, hubo algunas versiones dando vuelta por ahí, entonces está bueno aclararlo. Pero, bueno, a ver, vamos a tocar tal vez uno de los temas que vos sos un especialista y que nos podés dar una claridad y una posibilidad de energizarnos en estos tiempos que corren, que no son fáciles, querido amigo, es de pronto Sí, cómo utilizar las técnicas de pensamiento positivo, ¿no? Ser positivos que cuesta, es muy duro en estos tiempos por todo lo que tenemos que padecer, pero cómo utilizar justamente algún tipo de técnicas de pensamiento positivo para vivir con éxito en tiempos realmente inestables como lo que estamos viviendo. O sea, en estos días, viste, que cada vez como que pesan más, ¿no? En nuestras espaldas. Y aquellos que tenemos algunos añitos, viste, decimos, la pucha, venimos padeciendo esto, a ver, hace tanto tiempo. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué hemos permitido, ¿no? Estos atropellos, estos avasallamientos permanentes que genera un pequeño grupo de personas? ¿Cuántos serán? ¿1 millón, 2 millones, 3 millones? Ponele, no sé. Contra el resto de los millones de ciudadanos que están dependiendo justamente de esta manipulación perversa que venimos teniendo hace décadas, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar positivos, Antonio? Refrescar la mente y de alguna manera cambiar esa espiritualidad para ponerla lo más positivo que sea factible. sí. Lo primero que requiere esto es el ejercicio del pensamiento racional y reflexivo, Uh-huh. no del pensamiento emocional. Claro. Porque el pensamiento emocional tiende no a simplificar, que eso está bien, pero eso es pensamiento racional reflexivo, tiende a hacer las cosas como fáciles. Por ejemplo, algo que vos lo acabás de decir y que lo escuchamos cotidianamente, esto que vamos a hablar no vale solo para la Argentina, esto Uh-huh. vale para todo Occidente y el Seguro. Oriente Uh-huh. occidentalizado.
no para los orientales en particular, porque tienen otra forma de enfrentar la vida y Claro. la existencia en este mundo. Pero para todos los occidentales, que esta pregunta o esta reflexión que vos hiciste se está haciendo en Estados Unidos, se está haciendo en Alemania, en Gran Bretaña, en los países escandinavos. Hay una sensación, primero una sensación, vamos a ver si eso A ver. está correcto, Ujú. una sensación de qué tiempos difíciles, qué tiempos complicados nos Ahí está, están claro. tocando. Sí. Ujú. Cuando llega a este punto siempre cuento esta anécdota entre Jorge Luis Borges, el escritor Jorge Luis Borges, y un periodista. Esta Ujú. anécdota ocurre en 1980, Sí. así que fíjense que tiene 43 años como Mm. mínimo de antigüedad. El periodista le dice a Borges, en aquel 1980, Borges, qué tiempos difíciles nos toca vivir. Y Borges, que ya estaba ciego, ahí está, juega con su bastón, mira hacia la nada porque está ciego, y le dice, tiene usted razón, nos han tocado vivir tiempos difíciles. El periodista piensa que Borges terminó su reflexión ahí, lo va a interrumpir, y Borges le dice, no, déjeme terminar de hablar. Lo que yo quiero decir es verdad lo que usted dice, nos han tocado vivir tiempos difíciles como a todos los humanos en todos los tiempos. Esto es una gran enseñanza, porque si no, uno hace una mirada sesgada, una mirada de ahora. Pero fíjense cómo está la situación, los problemas que hay, las dificultades que hay en todo el mundo. Sí, seguramente, y vos hablabas del Holocausto hace un rato y nosotros recordamos, we remember, nosotros recordamos, bueno, en plena Segunda Guerra Mundial, sin duda que la gente en Europa estaba viviendo de una manera muchísimo más difícil y muchísimo más complicada que la situación más difícil que tenga un argentino hoy. Sin embargo, si uno lo mira solo desde el contexto de uno, pero mirá qué barbaridad, aumentó esto, pasó aquello. Sí, pero te vas a dormir tranquilo de que no van a pasar unos aviones y te van a tirar unas Tal bombas cual, claro. que van a venir a buscar a los varones de tu casa para darles un fusil y mandarlos a la guerra, y a las mujeres a que manejen una ambulancia, que vayan a la fábrica, desarticularte la vida. Vivir durante la Segunda Guerra Mundial en Europa era infinitamente más complicado y difícil Muy difícil, claro. que lo que nos pueda estar pasando a cualquiera de los... Voy a limitar a los argentinos hoy en día. Entonces, fíjate desde dónde comienzo yo a plantear lo que es el pensamiento positivo. Porque si no, más de uno suele creer que cuando hablamos de pensamiento positivo es que yo les voy a decir, bueno, pónganse en posición de loto mirando hacia el este y digan el mantra Om. Sí. Miren, todo eso ayuda, pero no resuelve. No va Lo al que fondo, no va al resuelve, fondo de la cuestión de alguna manera, querido Antonio, ¿no? claro, O sea, porque el fondo de la cuestión es que yo use el pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo. Ahora lo explico. Pensamiento racional, es sí. decir, no me voy a dejar llevar por las emociones, sino por mi racionalidad. Yo emotivamente puedo pensar, sentir que 2 más 2 es 8, pero no, 2 más 2 es 4. Pensamiento racional, reflexivo. ¿Qué es lo que hice yo recién? Estaba reflexionando sobre esta situación. Bueno, estamos atravesando una situación difícil, pero esta situación difícil realmente lo es. ¿Es tan difícil esta situación como le tocó al hombre de la caverna, que tenía que vivir adentro de una cueva, de una caverna, y venían los animales y no tenía con qué defenderse? ¿Estoy igual, mejor o peor? ¿Cómo estoy? Bueno, esta es la parte reflexiva. Racional, reflexivo, positivo. Aún de la situación más negativa hay que aprender a sacar el aspecto positivo, porque si yo me quedo en el aspecto negativo,
a partir de quedarme en el aspecto negativo, todas mis reflexiones van a ser negativas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal que estamos! ¿Y cómo vamos a salir de acá? Piense, racional, reflexivo, positivo, creativo. La única especie que hay en el planeta Tierra que puede crear no son los animales, no son los vegetales, somos nosotros los humanos. De ahí que se dice que somos a imagen y semejanza de Dios, del Creador, porque podemos crear, allí donde hay nada podemos hacer algo. Desde una obra de arte, un poema, un puente de ingeniería, una espacionave que en este momento está caminando sobre la superficie marciana. Piensen Increíble, ustedes ¿no? que estamos Claro. haciendo esta entrevista aquí, en el último día de enero de 2023, y mientras nosotros hablamos aquí, hay dos máquinas, una norteamericana y una china, caminando sobre la superficie de Marte. Increíble, claro. Este avance, tomándolo o viéndolo desde la filosofía de la cultura, digamos, humana, ¿no? Que ha Claro, generado justamente en estos tiempos la humanidad actual. Este avance tecnológico que nos ha permitido justamente lograr esos objetivos y estar viviendo esto que vos acabas de plantear. ¿Cómo lo podemos comparar a veces con lo que sucede en la vida diaria, Antonio? sí, Porque evidentemente se plantea este desgano y a nosotros, por ejemplo, que estamos permanentemente tan enchufados, conectados con la cuestión de la comunicación, a veces también, viste, como que se nos plantea, ¿está bueno esto que decimos o que planteamos o las denuncias que hacemos o plantear hechos y acontecimientos que son perversos, que tienen una carga de mucha sí. inmoralidad? ¿Cómo nos posiciona a estos pocos comunicadores sociales que hoy intentamos de alguna manera transmitir o reflejar la recomposición de la educación, de la cultura y de la capacitación? Porque a veces, viste, uno también se cuestiona eso, ¿no? Cómo otros que dicen tantas pavadas, que van en contra de la realidad, tienen el beneplácito de la sociedad, y los otros que estamos en la otra vereda, estamos como de alguna manera descartados o somos cuestionados por plantear esas cuestiones, ¿no? Hay un doble mensaje encubierto en todo esto que vive la humanidad y que hay que recomponer. No, no es un doble mensaje. Lo que vos estás describiendo, hay mitos, leyendas, Ujú. historias en todas las culturas de todos los tiempos. Y no había internet, no se hacían las entrevistas como esta que estamos haciendo, que yo estoy hablando Sí, y salgo en imágenes y todo, y lo estoy haciendo desde mi celular, claro. que tiene un tamaño menor a la palma de mi mano. Bueno, aún en otros tiempos, cuando nada de eso había, ya los que analizaban la conducta humana, la condición humana, se dieron cuenta de algo. Hay frases que hasta de Albert Einstein, Sí. Ujú. y Einstein era un físico, pero otros filósofos y demás, a lo largo de los siglos, señalando que en general la mayoría de la gente no quiere enterarse de la verdad. Tanto es así que hay una frase que circula entre los que trabajamos esto del pensamiento positivo, y la frase es: ¿cuánta dosis de verdad está dispuesto a aceptar usted? Porque claro, vos lo decías en tu editorial cuando hablabas de hay que hacerse responsable. Decís, algo habré hecho yo también mal para que esto esté así. ¿Cuál es la parte que me toca? Pero eso ya es pensamiento, lo que llamamos en psicología psiquismo adulto. Ajá. El psiquismo adulto, que lo puede tener un chico de 18 años o un señor de 80, es el que planteaba lo que yo decía recién, el que reflexiona y dice, bueno, a ver, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué no estoy modificando yo? ¿Qué estoy permitiendo yo que pasa esto? Pero ese psiquismo adulto implica responsabilidad, tomar decisiones, hacerse cargo de la vida de uno. En cambio, lo fácil es el psiquismo infantil. El psiquismo infantil que lo puede tener una persona de 18 o alguien de 90. El psiquismo infantil es el que no se hace cargo. Las frases típicas, las programaciones psíquicas negativas del psiquismo Sí. infantil son siempre
la culpa es del otro, la culpa es del Ahí está, gobernante de claro. turno, la culpa es de mi marido que no me entiende, de mi esposa que no me quiere, del jefe de la fábrica, siempre la culpa es de los demás y Del yo otro, soy un claro. pobre inocente que me Ujú. pasa todo. ¿Y Sí, y es muy fácil. por qué nos vamos a ese extremo, ¿no? A esa falta de coherencia que tenemos los seres humanos, que fluctuamos tanto entre una cosa y la otra, ¿no? No ponemos en el medio, en la balanza, estas cosas que nos vienen pasando y que ya han tenido experiencias y han tenido antecedentes. Y fíjate vos que lo vemos justamente en la dirigencia, en los supuestos líderes, entre comillas, en aquellos que pretenden lograr objetivos de superarse para lograr un mejor posicionamiento, pero después notás en algún momento que van trastabillando y cuestionándose ellos mismos cosas que propusieron en su momento y no lo hacen, no lo concretan, ¿no? Claro, no lo concretan y lo que vos te estás preguntando es, pero si me estoy dando cuenta que aquel dijo blanco y ahora hace verde, es decir, Claro, me miente en la cara, ¿cómo es que no se le dice a esa persona, mire usted es un mentiroso, salga de ese cargo? claro. Bueno, porque el ladrón piensa que todos son de su condición. Ajá. La gente está A acostumbrada, eso, lo claro. normal Mm. es estar acostumbrado a mentirse a uno mismo. Cuando yo digo que lo normal, lo voy a volver a repetir, lo normal, lo habitual en la gente es que esté acostumbrada a mentirse a sí misma, ahora va a empezar a llamar gente a la radio, al canal, a decir qué barbaridad dice el doctor Las Heras, y yo les voy a mostrar que no digo ninguna barbaridad. Cuando una persona dice, qué bien que me haría a mí hacer tal cosa, cómo me gustaría tal cosa, y entonces su interlocutor le contesta, bueno, andá y hacela. Muy bien, Y el claro. otro contesta, cuando estén dadas las condiciones lo voy a Ahí hacer. está. Ujú, Mentiroso, te está mintiendo a vos mismo. Las condiciones no se van a dar nunca si vos no las provocás. ujú, Estos gobernantes que tenemos, perdón, estos gobernantes que tenemos, a usted pueden no gustarle, pero resulta que la mayoría lo votó. votó a estos Por gobernantes eso te que le digo. mienten en la Claro, cara. claro. No una, 7, 8, 10, 15 Infinidad de veces. veces, claro. Ahora, eso es lo llamativo, ¿no? Porque vos imaginate que acá permanentemente recibo cientos de miles de mensajes de WhatsApp de la gente que Claro, está a favor o en contra de algunas cosas que uno dice. Pero es más impactante cuando uno le plantea las verdades, ¿no? Cuando, como quien dice, desnuda la realidad y la lleva a la comunicación, a esta interactividad, a este feedback de ida y vuelta de la comunicación, como que muchos se sorprenden, cosa que no debería suceder, porque uno le está hablando con claridad, le está diciendo, che, mirá, hay una contaminación con achura, están vendiendo mercadería en mal estado, no la compren. Y claro. los tipos van y la compran, ¿viste? Porque la pagan más bien la mitad de precio porque no tienen otra alternativa. Pero, ¿qué pasa por el cerebro de las personas que inconscientemente van y apuestan y le permiten a aquellas cosas que le hacen daño que estén ahí fluctuando permanentemente? Porque lo que estamos viviendo permanentemente en la Argentina es eso, ¿no? Si bien uno trata de ser positivo, como vos lo planteás, que es lo fundamental, lo que energiza al sistema humano, lo que te da la vitalidad para seguir luchándola y remándola, te encontrás con esas contradicciones que tenemos nosotros mismos, ¿no? Es que positividad, por eso me interesa ir al detalle para que no haya confusiones, A ver, positividad sí. es que yo, por eso decía pensamiento racional reflexivo, es decir, positivo es aquel que es capaz de hacer un diagnóstico certero y preciso. Ujú, Positivo es el médico que después de hacer los estudios necesarios ve a mi amigo, usted padece de esto y la terapéutica es esta otra. ajá, Eso es pensamiento positivo. No decir, no, pero mentira, no estoy enfermo, no estoy claro. enfermo, va a terminar internado. Ajá. Pensamiento positivo es hacerse cargo de la realidad que uno está habitando y a partir de ahí analizar qué puedo hacer yo Ujú. para modificar esta situación que me está perjudicando. ¿Y qué sugerirías vos a la gente para tener un pensamiento positivo y animarse a llevarlo a la práctica? Porque también lo que pasa es eso, ¿no? Mucha gente sabe los errores que está cometiendo,
pero no se anima a producir ese cambio, Antonio. Bueno, no se anima porque no está aplicando el pensamiento positivo. Ajá. El pensamiento positivo, ¿qué nos dice? Vuelvo a señalar, es hacerse cargo de la realidad. Entonces, el pensamiento positivo me dice que cada mañana cuando yo me levanto tengo que estar dispuesto a decirme a mí mismo qué dificultades, qué problemas, qué imprevistos tendré hoy que me van a Ajá. servir para, en la medida que los voy resolviendo, convertirme en mejor persona, conocer más de la vida, etcétera, etcétera. Pero el pensamiento, vuelvo, positivo es aceptar las condiciones. Me desperté esta madrugada y había una tormenta bárbara sobre Buenos Sí. Aires. Entonces, si yo tenía planificado hacer algo al aire libre, es evidente que tengo que modificar. Frente a eso puedo hacer dos cosas. Empezar, pero qué desgracia, Claro. tantos días que no llueve y justo hoy que yo quería, me hago una mala sangre, estrés, me Innecesaria, claro. enfermo. Hice todo eso. ¿Cambió el clima? No. Claro. Entonces, el otro que se levantó y dijo, uy, qué tormentón. Bueno, cambio los planes. Hoy no hago esto. ¿Qué otras cosas tengo yo para hacer que no hice hasta ahora? Y me concentro en eso. Ese es el pensamiento positivo. Totalmente. El pensamiento positivo no puede ser el estrés, no puede ser los nervios, todo lo que produce enfermedades psicosomáticas. ¿Mm? Mucha gente, justamente Antonio, está en esa situación, está justamente parado en ese pensamiento. ¿Cómo hacemos para revertirlo? Porque está bien, poner excusas no es la solución. Como a lo que plantean, por ejemplo, muchos, bueno, tenemos gobiernos que son inoperantes, que no resuelven los problemas. ¿Qué papel puede ejercer la persona, el ser humano, como para plantear justamente un cambio que genere justamente cosas positivas, no solamente para la vida de él, sino para la gente que está en su entorno, ¿viste? Porque también a veces notamos Claro. que hay bastante como mezquindad, ¿no? O sea, bueno, yo veo cómo me arreglo, cuido lo mío, el otro que se joda, ¿no? Y después salen los tipos que cuando ven que están los problemas, vienen y te palmean la espalda y dicen, no, pero yo hubiese hecho tal cosa. Bueno, ¿por qué no me lo sugeriste de antemano, no? ¿Por qué no lo planteamos o por qué no lo dialogamos para ver cómo lo resolvíamos y cómo recomponíamos la cuestión para mejorarla, ¿no? Ahí tenés varios aspectos para A ver. considerar. Ujú. Uno de ellos es que además de que hubo la pandemia del coronavirus, hay otras pandemias de las que no se habla porque son psicológicas. Claro. Por ejemplo, la Que son pandemia las de más la complicadas también, Antonio, por convengamos, ¿no? supuesto. Esas son las más graves de todas. ¿Cómo no van a ser complicadas? Las pandemias psicológicas como la que me voy a referir ahora no se resuelven con una vacuna ni con un comprimido. Ahí está. ¿A qué pandemia me voy a referir? A la de la opinología. En el ejemplo que vos dabas, esa persona que viene y te dice, ah, pero yo hubiera hecho otra cosa, pero ¿qué? Vos tenés que estar en Claro. mi lugar. Claro, vení, ponete acá, quedate un par de horas y fíjate lo que Es pasa. Lo que exactamente, tengo que venía a hacerme resolver o las cargo de cosas que la tengo que hacer, ¿no? radio y después me decís, bah. Entonces, pero como hay una pandemia de opinología en todo Sí, Occidente, donde sostenida en la programación psíquica uno tiene derecho a opinar, sí, todos tenemos derecho a opinar, pero yo también tengo derecho, si usted está diciendo una tontería, a decirle, eso es una estupidez, y evidentemente usted está diciendo una estupidez, usted es un estúpido, bánqueselo. claro. Porque si no, con la idea de que puedo opinar de lo que quiera y que no me digan que me equivoqué. No, no, usted se equivocó, usted es un ignorante, está hablando de lo que no sabe, por eso está haciendo opinología, comprendo, pero hágase cargo de los efectos que produce su opinología. Hay una pandemia de opinología, punto uno. Punto dos, lo otro que vos describías es de vuelta el psiquismo infantil. Es pero qué barbaridad estos gobernantes, qué barbaridad los dueños de la empresa, qué barbaridad los amigos del Bochín Club, los pichones jubilados, pero que no me dejan jugar a la bocha con ellos. Claro. Es decir, muchachos, lo primero que yo tengo que hacer, como decía recién, es primero ver dónde estoy yo situado, qué estoy haciendo, pero además, ¿qué es lo que me interesa hacer? ¿A dónde voy y para qué voy? Como decía San Ignacio de Loyola.
fundador de la Compañía de Jesús. Las dos grandes preguntas que un ser humano tiene que hacer: ¿a dónde voy y para qué voy? O sea, un ser humano adulto, un psiquismo adulto, tiene planes y planificación. Frente a eso ya sé cuál es la otra pregunta que me van a hacer, o reflexión que van a hacer algunos oyentes, que es decir, bueno, pero uno solo, ¿qué puede hacer? Y yo le voy a contestar, mire, si usted lo que dice es que usted solo, ¿qué puede hacer? ¿Sabe lo que puede? Estudiar historia. Estudie historia de la humanidad y dígame cuándo algún cambio, alguna revolución científica, filosófica, política, militar, económica, la revolución humana que usted quiera, ¿cuándo fue que no empezó por una sola persona que un día dijo, esto se puede hacer de una manera distinta? Claro. Obviamente, primero tuvo las resistencias, después convenció a uno y a otro, y después quedó en la historia. Ahora, Toda la evolución de la humanidad comenzó sí, con una sola persona que claro. dijo, hagamos esto distinto. Ahora, tuvo perseverancia, se cayó y se levantó, supo difundir a los demás, tuvo quienes aceptaron, quienes no. Ahora, claro, esto implica una forma de vivir adulta. Si yo lo que quiero es una forma cómoda, yo no quiero tener problemas, yo quiero tener mi dinerito mensual, estar tranquilo. Claro, Bueno, que es lo que hace la gran mayoría, ¿no? O sea, se no, pero separan en eso no eso, está en ¿no? la condición Claro. humana del psiquismo adulto. Ajá. Esto lo explicó muy bien el presidente John Fitzgerald Kennedy, que Sí. tenía una frase que a mí me gusta repetir porque es una frase que enseña lo que es la condición humana A en ver, una sola recordala. frase, pocas palabras. Ajá. La comodidad es la carcelera de la libertad. Uh, qué Si frasecita, ¿eh? usted quiere ser libre, usted quiere ser auténtico, va a tener que salir, como se dice hoy, de la zona de confort. Va a tener que salir de la comodidad. La vida es para los que se atreven a llevarla por delante. ¿Cuál es la diferencia entre un exitoso y un fracasado? Tanto el exitoso como el fracasado se cayeron 90 veces, pero el exitoso se levantó 91 y el fracasado se quedó en la vez 90. La diferencia es nada más que eso. No es que al otro, ay, siempre le va bien, qué suertudo. Claro. No, el otro tiene sus problemas, pero me equivoqué acá. A ver, ¿qué cambio tengo que hacer? A ver, cada equivocación me sirve para seguir creciendo. Seguro. Y atreverse. Que no es De lo fácil en los único tiempos que que los corren, seres pero bueno, es humanos la única terminamos alternativa. arrepintiéndonos es de aquello que no hicimos. Ajá. Entonces, haga, se equivoca, corrige. Eso es el pensamiento positivo. Ajá. La proactividad, el hacer. Claro. Y no esperar que otro venga y me diga lo que yo tengo que hacer. Ahora ese acostumbramiento que tenemos como sociedad, más que nada los latinoamericanos, ¿no? En este crisol de razas que tenemos, que a veces uno se pone a pensar justamente con estas cosas que vos también hacías referencia, a estos dramas que ha atravesado esta cuestión de la multicultura que tiene, por ejemplo, un país como la Argentina, ¿no? ¿Cómo no nos ha enseñado a cortar el cordón umbilical y no dilatar justamente las agonías que se vienen dando durante muchos tiempos en una sociedad que está totalmente agrietada, que está desestabilizada emocionalmente, ¿no? Porque es donde vamos justamente al otro tema que nadie lo dice, que nadie lo plantea, que es también la agonía permanente que se permiten transitar los propios ciudadanos, los propios seres humanos en esta parte del planeta, ¿no? Es verdad lo que decís, hay muchos que vienen estudiando esto desde hace décadas, desde la psicología social, es un tema apasionante. Si a eso le sumás dentro de las enseñanzas que legó el sabio suizo Carl Gustav Jung, ahí están aspectos arquetípicos. Yo siempre señalo algunos detalles. Argentina fue poblada, lo que se entiende por Argentina, fue poblada por una inmigración, pero una inmigración que tenía ciertas programaciones psíquicas
que uno se las escuchó a nuestros abuelos, incluso a algunos de nuestros padres. Acá se venía a hacerse la América. Así Es es. decir, la idea era, voy a un lugar, en este caso América del Sur, Argentina, llego a ese lugar con una mano adelante y la otra atrás, y lo que busco es llenar mis bolsillos de oro, y una vez que mis bolsillos estén llenos de oro, vuelvo a Europa, muestro lo que hice y me quedo en Europa, porque en realidad yo era un ave de paso, vengo a hacerme la América. Esa era la programación psíquica. No siempre ocurrió así, al revés. En la mayoría de los casos, esos europeos se quedaron en Argentina, tuvieron su familia, sus hijos, sus nietos, y de ellos descendemos muchos de nosotros. Pero esa programación ha quedado. Este es un tema interesante porque hay estudios hechos, trabajos Ajá. publicados, algunos los pueden encontrar en Google, de Sí, investigadores muy medulosos, pero ya hablo de 30 o 40 años atrás claro. Sí, investigando sí. esto, una idea de que esta tierra, esta nación a uno no le pertenece, que es como de otro, que yo estoy aquí pero soy un ave de Sí, sí, paso. momentáneamente, ¿no? Pero se dio, Claro, vos sabés que se dio, yo he hablado con gente que ha estado en la guerra, que han emigrado de Europa, escapándose de esas atrocidades, y después comentan, en algunos de los casos con la gente que he entrevistado oportunamente, de que sí, parte de esa familia regresaba, como vos decís, regresaba a Europa y se encontraba con la tremenda miseria que había, posguerra, ¿no? claro, Entonces, como no podían hablar, por ejemplo, la gente que volvía a Rusia o la gente que volvía a Polonia o otros países de Europa, se encontraba con una debacle, con un desastre que no había ni siquiera para comer. sí, Entonces, ¿qué hacían? De alguna manera intentaban comunicarle por carta, por escrito, en clave al resto de la familia que se estaba preparando para ir, de que no vayan, no vayan porque claro. la cosa estaba tremenda. Y así es como muchos desistieron de volverse a sus países de orígenes. Ahí es donde se genera también toda esta cuestión de que un poco socialmente y psicológicamente no se ha podido descifrar, porque también se plantea dentro de ese ámbito familiar como quien dice el fracaso de no poder reunirse con el resto de la familia, ¿no? O sea, ese Sí, tremendo dolor encubierto que se dio en cientos de miles de familias europeas que habían emigrado y que, bueno, la idea era volver a su patria y no lo podían hacer porque sabían de que iban a pasar hambre otra vez luego de haber vivido la cuestión de la guerra, ¿no? sí, 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 Esto ha sí. despertado seguramente alguna cuestión muy puntual, no sé si de resentimiento, porque también en muchos casos se dio, lo plantearon varios protagonistas que vivieron esta situación, que fueron encuestados hace 20 años atrás, te estoy hablando de esto. Yo Sí, participé en algunas encuestas y estadísticas con análisis psicotécnicos a través de un trabajo de semiología que se había hecho en aquel momento, y la gran mayoría, vos sabés, de las personas planteaba eso, ¿no? La desazón, la tristeza, la angustia de no poder volver a reunirse con su familia porque sabía que ellos la estaban pasando muy mal, se arriesgaron a volver a sus países de orígenes pensando de que la cosa estaba bien y que la estaban pasando tremendamente mal, ¿no? sí, sí. Bueno, todas esas cosas producen un efecto psicosocial Ujú. y, y es en casos específicos, ahora estamos hablando de Argentina, Sí. Ujú. sí hay, pero una falta, yo diría así, una falta de compromiso. Vos que resaltás continuamente el tema de la política, eh, y uno podría decir, pero qué barbaridad, porque tanta desconformidad con los políticos, y en general son siempre los mismos, Sí. ocupando distintos cargos. Por Bueno, eso, pero eso también tiene una explicación. a ver. Yo cuento siempre la anécdota del taxista, me pasa seguido, voy en un Ajá. taxi, sale el tema de la política, el taxista me explica una serie de cosas, entonces yo le digo, perdón, perdón, lo veo muy interesado en el tema. Sí, esto de la política no puede ser. ¿En qué partido está usted? ¿Dónde milita? Y lo habitual es que la respuesta que me dé, no, yo política no, una cosa muy sucia, en eso no me meto.
Bueno, ahí está el problema. Hay que meterse, aunque sea un pantano, aunque sea un lugar sucio, porque si uno no se mete, el otro tampoco, entonces, ¿ves? No hay compromiso. ¿De dónde viene esa falta de compromiso? Habría que comprometerse porque uno piensa en los hijos de uno, los nietos, si siguen acá. ¿De dónde viene esa falta de compromiso? Y esa falta de compromiso viene de lo que hablábamos recién, de que el poblamiento fue un poblamiento aluvional de gente que venía para hacerse la América, para estar en un lugar más tranquilo, pero siempre con la idea de regresar. Claro. Algo momentáneo, ¿no? No estaba planificado sí, una continuidad. Momentáneo. Y eso ha quedado en el psiquismo inconsciente, como bien dijiste, y entonces se revela en esta cosa de cuánta gente puede pasarse el día criticando los políticos, la política y demás, pero cuando uno dice, bueno, dale, sumate, vamos a dar la pelea. No, pero déjeme tranquilo, no, yo no me quiero meter en esas cosas. Bueno, entonces es lógico que los que se metan hagan lo que hagan y no hagan lo que el otro que no se mete esperaba que hiciera. Pero como no hay un cansancio también de parte de la gente que intentó, porque muchos han intentado hacer eso, ¿no? Meterse dentro de ámbitos de alguna agrupación partidaria, pero como que quedan relegados porque siempre ha quedado establecido como una camarilla justamente de esos mismos personajes a los cuales vos hacías referencia y que todos sabemos que existen, ¿no? Que se van reciclando porque, digamos, se cubren entre ellos, ¿no? Vos fijate si no lo que está pasando en los últimos años en la Argentina, que tenemos funcionarios y mandatarios que vienen trabajando desde la órbita del Estado prácticamente toda su vida, que conocen realmente las cosas buenas y malas y que bueno, saben dónde deben, porque eso que dicen que no se dieron cuenta, mentira, saben perfectamente dónde están las cosas que pueden cambiar y dónde están las que no pueden cambiar y van a tener que negociar con la oposición o con los organismos internacionales. En la Argentina eso se ha tomado como un trofeo para especular y de alguna manera condicionar a la propia sociedad. Entonces ahí tenemos una madeja de cosas que no han sabido resolver, producto justamente de la intencionalidad que hay, ¿no? Esa intencionalidad política de tener encarcelada o tranquila a esa población que puede tener una movilidad de decir, no, flaco, escúchame, hasta aquí está bien esto, pero no me sigas pisoteando, pero para no me sigas eso acorralando, tiene que haber ¿no? un compromiso. El compromiso, pero el compromiso de uno con uno mismo. Fíjate el ejemplo que vos das, que yo lo he escuchado mucho, de la persona que dice, sí, yo fui, lo intenté, pero no me dejan crecer, no me dejan... Bueno, si no lo dejan, siga dando la batalla. Bien. Lo que no tiene que hacer es lo que hizo. No, me fui, no voy más, porque... No, si usted se va, fracasó usted. Claro. No hay que dejarse ganar por las cosas negativas de alguna manera. Claro. Ahí es donde viene lo que estamos haciendo referencia, a la positividad, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar positivos, para enfrentar estos problemas y, bueno, sacarnos las lacras que siempre tratan de enquistarse para seguir haciendo sus negociados y sus chanchullos, ¿no? Todo, no importa. Un grano de arena es mejor que nada. Claro. Ahora, hay un viejo refrán que dice, nunca mucho costó poco. Sí. Entonces, si acá lo que estamos hablando nosotros dos es de hacer todo un cambio de la política de un país, eso es mucho. Entonces no esperemos que no, pero yo fui, me afilié, estuve 6 meses, pero no me dejaban. No, usted tiene que estar toda su vida y le tiene que dedicar tiempo todos los días. Pero entonces no puedo estar con mi familia, entonces no puedo. Lógico. Nunca mucho costó poco. Claro, hay que hacer sacrificios, ¿no? Y muchos no lo quieren hacer. O sea, el sacrificio justamente para establecer algo que sea solidario y compartido entre el conjunto de la sociedad y es costoso, no es fácil, ¿no? Entonces, claro, hay que ver quiénes... Es fácil ni es gratuito. Exactamente, quiénes quieren comprometerse con esa cuestión. No es tarea fácil, pero bueno, la idea es tratar un poco de llevar justamente alguna técnica, algún pensamiento positivo, como lo comentábamos, para por lo menos tratar de que las nuevas generaciones no pierdan el tiempo y no sean embaucados como fuimos varias generaciones en los últimos tiempos, Antonio, ¿no?
Y acabas de decir otra de las claves de lo que es el pensamiento positivo. Cuando dijiste el tiempo, el uso del tiempo, el sistema, y esto ya no es Argentina, esto es el mundo occidental y el oriente occidentalizado, el sistema materialista consumista hace que uno tienda a tener una forma de vida donde no tiene tiempo para sí mismo. Fíjate que en mis talleres de desarrollo del pensamiento positivo yo siempre le digo a mis alumnos, el ejercicio más simple y el que les propongo desde ahora, las primeras reuniones, van a tener que armar una agenda donde todos los días tengan un rato para estar con ustedes mismos. Que puede ser tomar un café, puede ir caminando hasta la plaza, puede ser quedarse escuchando música, porque lo que necesita uno es tiempo para pensar y reflexionar. O agarrar y subir, no sé, o a la terraza o al patio y empezar a regar las plantas y empezar a pensar cómo de alguna manera uno se energiza con otro tipo de cuestiones, ¿no? Salir de la rutina diaria, ¿no? Tiempo para pensar uno, no para que le den el pensamiento ya masticado. Claro. Por eso digo el pensamiento reflexivo. A ver, esto que estoy haciendo, ¿tiene sentido? Dentro de 6 meses, 1 año, ¿qué va a pasar? ¿Cómo será? ¿Qué hago? Un pensamiento elástico y plástico, un pensamiento de cambios. Ese es otro aspecto importantísimo en este siglo XXI. ¿Cuánta gente me ha tocado y he tenido que escuchar, pero es que yo durante años haciendo esto me iba bien, ahora me va mal? Pero no le va mal porque usted se equivocó, no, le va mal porque usted durante años estuvo ofreciendo un producto, haciendo algo que a la gente le interesaba. Hoy eso mismo usted lo ofrece, a la gente no le interesa. Y entonces, ¿qué hago? Creatividad, reinvención, hay que reinventarse, tiene que hacer otra cosa. Por eso también el pensamiento positivo es algo que sea elástico y plástico. Voy modificando de acuerdo a los cambios que se dan en el mundo. Pedro, vos, yo y los que son de nuestro grupo etario, en nuestra vida, en lo que llevamos de vida acá en el planeta Tierra, vos y yo, nosotros hemos tenido más cambios que los cambios que tuvo toda la historia de la humanidad. Tremendo. Que son cientos y miles de generaciones. Totalmente. Nosotros solo en esta vida hemos tenido más cambios que todo eso. Y vamos a seguir teniendo. Seguro. Entonces, tiene que ser hay que prepararse justamente para enfrentarlo positivamente. Claro. Es así. Bueno, Antonio, me encantó esta charla. Seguramente veamos la semana siguiente si podemos seguir con este u otros temas realmente de interés para un poco llevarle una cuestión emocional de cambios para que la gente interprete cómo debe afrontar, ¿no?, estos tiempos difíciles que vivimos, pero siempre de una manera positiva y dejándoles algo como para que puedan comprender por qué hay que producir esos cambios, ¿no? Así que bueno. Exacto. Así lo haremos, así lo haremos. Que tengan todos buen fin de semana, restablecer esta comunicación contigo. Y hasta la próxima. Pedro, un abrazo luminoso muy grande. Un gran abrazo, querido Antonio. Gracias, como siempre, por tu gran aporte para incentivar la vida en estos tiempos que corren. Ustedes lo escuchaban, el doctor Antonio Las Heras, con una filosofía muy clara, ¿no?, hablando justamente de la positividad que necesitamos tener para enfrentar estos tiempos que estamos transitando. Galáctica. Lo que vos esperabas para acompañar tu vida.